Tengo a Nati Macei, nuestra eco intensa, de cuerpo presente, porque volvió de su travesía por México. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, estoy contenta de volver a verlos. Todavía no caigo en que he vuelto. Llegué el viernes a la noche, así que estoy en periodo de adaptación todavía. Trajiste todo el sol puesto. Me traje todo el sol puesto, necesito que me dure hasta el sábado, que tengo un casamiento y después ya puedo volver a la normalidad. Al verde oliva. Sí, al verde oliva de otoño. Argentinos. Bueno, nos prometiste hablar de inundaciones. Contame por qué. Acá tuvimos varios episodios últimamente. Así es, siempre que sucede un fenómeno que nos llama la atención y que pone un poco en jaque la vida, tratamos de ver si se relaciona o no con el cambio climático, y en general lo que decimos es que muchos de estos fenómenos, en este caso las inundaciones, son fenómenos naturales que acompañaron a la humanidad durante toda la historia, pero ¿qué es lo que sucede? Durante las últimas décadas empezó a darse con más frecuencia, con más violencia, y en algún punto esto hizo que los científicos dijeran esto está vinculado con el cambio climático. De hecho, hay un informe que se realizó en el 2021 por el World Weather Attribution que dice que por cada grado centígrado que aumenta la temperatura del planeta, el aire puede absorber un 7% más de agua. Y obviamente ese agua que se absorbe en algún momento se libera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese agua se libera, genera lluvias mucho más extremas. Esto, en algún punto, lo que va a provocar es que con cada grado que aumente la temperatura del planeta, cada vez estas lluvias sean más pronunciadas, más frecuentes y más intensas. Pero esto es el vínculo entre cambio climático y lluvia. Y un exceso de lluvia no necesariamente tendría que implicar inundaciones como las que se vivieron. Claro, por ejemplo, en Gualeguay, que estuvo inundada hace poco, muy brutalmente, nosotros entrevistamos a la intendenta. Lo que influye no es el régimen de lluvias ahí, sino río arriba del río Uruguay, lo que pasa en el sur de Brasil, por ejemplo. Exactamente, uno no entiende, a veces piensa que llueve más, entonces se inunda y ahí termina la ecuación, pero no. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo al planeta en términos generales. El equilibrio de la naturaleza es lo que se está rompiendo, y probablemente algo que sucede río arriba, como decís vos, o en una región lejana, termine impactándonos, en este caso, a nosotros o a quienes sufrieron en estas semanas las inundaciones. Es muy desesperante, ¿eh? Yo te digo, recorrí buena parte de Entre Ríos para llegar a Colón, o por lo menos la parte sur del Zárate Brazo Largo hasta ahí. Y es muy desesperante cuando uno ve el campo con el agua así saturándolo y ya formando charquitos. Ni que hablar cuando ves la orilla a la altura de la copa de los árboles. Totalmente. Porque es algo que el hombre no puede controlar ni por asomo. No, y tal vez estamos más acostumbrados, tal vez por los incendios forestales, a pensar en la destrucción que genera el fuego, ¿no? Como si habláramos de los elementos. Pero el agua, que siempre lo vemos como algo mucho más sanador, que tiene que ver con nuestra vida, con algo que necesitamos para poder vivir literalmente, que pueda ser un elemento de destrucción, nos impacta muchísimo. Pero lo que pasa es que tiene que ver con esto. Es un elemento de la naturaleza que hemos roto todo lo que lo contiene. Entonces, más allá de esto que hablamos recién de la relación de entre cambio climático y lluvia, ¿qué es lo que pasa que nos inundamos? Hay un montón de factores a nivel global, pero tomé dos de Argentina porque estamos acá y porque son muy característicos nuestros por nuestro modelo económico y de producción, que tienen que ver con la impermeabilización de los suelos y con la deforestación. Son muy parecidos, no son lo mismo, pero claro, cuando deforestamos lo que hacemos es arrancar, romper toda esa estructura que funciona como una esponja, que son los árboles, que absorben el agua y que de esa manera lo que hacen es llueve, los árboles chupan el agua y la sostienen debajo de la tierra y nos permiten de esa manera en algún punto ganar tiempo. No estamos tan vulnerables frente a la caída del agua. Y algo muy parecido pasa con la impermeabilización de los suelos, que puede darse por la urbanización y el cemento que utilizamos para reemplazar la tierra y generar pisos, pero también por el uso de agrotóxicos y pesticidas que va matando toda la vegetación y termina dejándonos una tierra muerta. El suelo es un organismo vivo y cuando lo matamos, literalmente matamos todo lo que lo compone. Ahí perdemos muchísima capacidad de absorción. Y probablemente hayan visto en estas semanas cómo impacta la lluvia frente a un espacio que tiene tierra y pasto, cómo impacta la lluvia en un patio cerrado todo de cemento y cómo puede impactar la lluvia en un lugar que no solamente tiene tierra y pasto, sino que también tiene árboles, tiene plantas. La capacidad de absorción de esos distintos lugares es totalmente distinta. Entonces, si bien obviamente siempre necesitamos políticas a nivel macro que puedan, obviamente, dejar de deforestar excesivamente, prevenir los incendios forestales, que son otra de las grandes causas de pérdida de bosques nativos y de humedales, desde nuestro lugar lo que tenemos que hacer es empezar a levantar todo lo que podamos
no te digo ir con una topadora ahora y levantar la calle, pero si tienen un patio, tratar de empezar a hacer ese esfuerzo por levantar el cemento, poner tierra, poner pasto, poner árboles, porque va a ser un cambio que en muy poco tiempo puede generarnos una diferencia frente a las próximas lluvias. Superficie de absorción, claro. Totalmente. Sí. Y obviamente un tema de planificación urbana y de determinación de qué se puede realizar en cada territorio. Tenemos que pensar un poco más, como siempre decimos, en que el cambio climático es algo real, cuyas consecuencias vemos constantemente. Recordemos que esta invasión de mosquitos y el crecimiento de la epidemia del dengue también están vinculadas. Todos los temas de conversación que estamos teniendo se vinculan con el cambio climático y así todo, desde el gobierno e incluso desde las charlas coloquiales, sigue sin tener la importancia que debería, y creo que es un momento en el que ya tenemos que empezar a incorporarlo en nuestro día a día, el preguntarnos qué podemos hacer frente al cambio climático para que no nos lleve puestos. Anoche mostré en televisión, en La Ley de la Selva, una estadística que te va a interesar un montón. La publicó una consultora, un centro de estudios que se llama Sentimientos Públicos, que ya había indagado sobre las diferencias entre la concepción de la política entre los centennials y los millennials. O sea, entre los que tenemos 40 y pico y los que tienen 20 y pico. Ahora preguntó, según clase social, hizo una misma pregunta que es ¿cuán cerca estamos de un colapso climático? ¿Y vos qué dirías? ¿Que esto le preocupa más a la gente de mayor nivel socioeconómico o de menor nivel socioeconómico? Ay, qué pregunta. Voy a ser contraintuitiva y voy a responder por lo contrario. Supongo que de menor nivel socioeconómico. Bueno, yo creía que era un problema del que tenía más consciente la gente con mayor nivel socioeconómico. Un poco quizás siguiendo el prejuicio de que es un tema de primer mundo, ¿viste? Claro, una sí, preocupación de primer mundo. Bueno, lo que muestra esta investigación es que no. Muy por el contrario. A la misma pregunta, que es, ¿crees que nos aproximamos a un colapso ambiental? Respondieron las personas de menor nivel socioeconómico, respondieron más preocupadas, o sea, respondieron más que sí y menos que no. Que es lo que concita, por ejemplo, un 20% de las respuestas de los sectores más acomodados. La respuesta no a la pregunta, ¿crees que nos aproximamos a un colapso ambiental? Súper interesante. Sí, está bueno también pensarlo porque lo que vos decís, el que tiene guita, o sea, el dengue es un problema asociado al cambio climático, pero que puede resolver mucho más fácil alguien que tiene 20 lucas para pagar el off que alguien que no las tiene, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Bueno, las inundaciones pasa parecido. En general, el que más está a la vera del río o de ser inundado, o el que pierde todo ¡No se inunda más! cuando sube el río, es el más pobre, ¿no? Exactamente. Creo que podemos llegar a lograr una mayor conciencia de las personas que tienen más poder adquisitivo si le empezamos a dar más espacio, como decimos siempre, en los medios masivos de comunicación y si logramos que las celebridades hablen de este tema. Mirá. Yo creo que hay una gran falla ahí por parte de quienes realmente tienen incidencia en las masas. Yo veo el fenómeno Gran Hermano Sí. y me vuela el cerebro. Mirá. O sea, no puedo creer lo que genera la gente que está en Gran Hermano, cómo arrastra a las masas sin un mensaje detrás. Y digo, si pudiéramos calar en personas que logran arrastrar un montón de gente con un mensaje positivo y que hablen de cambio climático, sería un golazo. Vos sos un golazo, Nati. Vos haces eso, generás esa conciencia. Es la Ecointensa. Búsquenla en sus redes sociales, @Ecointensa. Nos fuimos, Wally. Ya arranca Ars.